President Putin wants peace, and President Putin wants peace, and President Zelensky wants Putin quiere la paz y Zelensky también, asegura Trump, después de hablar por teléfono con ambos. Aunque primero lo hizo con el presidente ruso, más de una hora, devolviéndole la categoría de pleno negociador en unas eventuales conversaciones de paz, cuyo marco general deja claro. Ukraine cannot go into NATO. No cree que Ucrania pueda recuperar el territorio ocupado por Rusia ni que ingrese en la OTAN, las dos grandes aspiraciones ucranianas. No hay ninguna traición aquí. Hay un reconocimiento de que el mundo entero y Estados Unidos están comprometidos e interesados en la paz. Una paz negociada y, como ha dicho el presidente Trump, en detener la matanza. Y eso requeriría que ambas partes reconocieran cosas que no quieren. Yendo hacia una negociación profundamente desequilibrada en la que no tiene en cuenta al principal interesado, que es Ucrania, y a sus principales aliados, que somos los europeos. Putin y Donald Trump cara a cara. Y de ahí es como un baúl, saltan miles de preguntas y además muchos aristas para analizar porque está jugosísimo el tema. Ya para empezar, la pregunta es quién ganó, quién perdió. ¿Están perdiendo o ven perdida su historia, su sueño los belicistas? Ya hay muchos en Europa que están inconformes y están protestando porque ¿cómo que están dejando afuera a los europeos, a Zelensky? ¿Qué significa este posible acuerdo entre Donald Trump y Putin? De hecho, Eduardo Luque ha diseñado lo iba a decir yo, pero mejor que lo diga Eduardo Luque, ha diseñado un título fantástico. Estamos viviendo el principio del fin de la guerra, ¿no es así? Se los va a decir Eduardo, porque está muy interesante el título del programa de hoy. Sin duda también es un cara a cara Putin y Trump. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué significa esto? Hay furiosos, hay tristes. Veamos. Esto es Detrás de la Razón, lo que siempre ha sido suyo. Comenzamos. Muchísimas gracias siempre por estar en sintonía con Detrás de la Razón. Les pedimos simplemente que comenten, que conversen sobre estos temas que se dicen aquí. Si pueden compartir el link, sería genial. Y si se suscriben o si le dan like, bueno, pues eso ya es tema de ustedes si les gusta. Pero si no les gusta, también de eso se trata. Se trata de discutir y de poner en jaque todas las hipótesis que se dicen aquí. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y porque estás siempre estás ahí en la trinchera levantando la voz y hoy el tema está jugosísimo, va a estar buenísimo. Y para empezar, pues te pregunto, más bien te invito a que me digas lo que me dijiste fuera de cámara, el título, no solo con lo que titulas el programa, sino con lo que titulas este episodio de la historia universal. Ojo, porque creo que esto puede ser un hito de cambio, o quizás sea lo mismo, pero eso lo dirá el tiempo. Pero mientras, a lo que asistimos con los datos que tenemos y con los hechos que vemos, podríamos decir que esto puede ser un hito en la historia del ser humano. Adelante, te escucho, Eduardo, con mucha atención, como siempre se hace aquí. Bueno, Roberto, gracias a vosotros por tenerme aquí en el canal y gracias a los espectadores por escucharnos y a veces hasta por aguantarnos, ¿no? Que también tiene su mérito, ¿no? No, yo lo que decía cuando entrábamos en escena es de que hay un título que se le puede poner a lo que estamos viendo, que es algo así como ayer fue el primer día del mundo del mañana. Porque realmente lo que ha pasado es extraordinario. Es extraordinario. Y va a marcar, con toda seguridad, resultas de lo que resulte al final de las negociaciones, marcará un hito en la historia. En la historia de todos. No en la historia solamente de Ucrania, de Rusia o de Europa, sino en la historia de toda, yo me atrevería a decir, de todo el planeta
porque evidentemente lo que se discute entre potencias tan importantes como Estados Unidos, como Rusia o como China, nos afecta a todos, absolutamente a todos. Y el giro que dé la política a partir de que se llegue o no a un acuerdo de paz, que ya adelanto, eso que dicen algunos, incluido el presidente Trump, que tiene ahora mucha prisa por llegar a un alto el fuego, rapidito, eso no va a pasar. No va a pasar. Quien diga por la televisión o por cualquier medio que esto es coser y cantar, que esto son cosas de 3 semanas, miente. Y lo explicaremos por qué miente. Así que efectivamente estamos en el primer día del mundo del mañana, ¿no? Porque va a marcar un devenir, con toda seguridad. ¿Qué es lo que nos enseña la llamada entre el señor Trump y el señor Putin? Si es que se ha producido. Porque, por ejemplo, el portavoz del Kremlin ha afirmado que él no tiene constancia de esta llamada. Sabemos, eso es cierto, ya se ha reconocido por las dos partes, que hay contactos a nivel de embajadores para desarrollar equipos de negociación, porque, como ya digo, la negociación no se va a limitar al tema de Ucrania, sino que abarca cantidad de aspectos muy importantes para todos. Por tanto, intentaremos desentrañarlos. Si no podemos hoy, lo haremos en sucesivas entregas, porque el tema es suculento y da para muchas entregas. Vamos a vivir tiempos muy agitados, porque van a haber fuerzas muy importantes que van a intentar hacer descarrilar este intento de llegar a un acuerdo de paz en Ucrania, tarde lo que tarde. Hay muchas fuerzas que están empeñadas en destruir esta posibilidad. Recordemos que el señor Trump ha soportado 2 o 3 atentados en la campaña electoral. Y directos colaboradores del señor Putin, del presidente Putin, han sido asesinados en Moscú. Así que hay muchas fuerzas y hemos visto cómo el presidente serbio, hace 3 días, su coche presidencial, cuando iba al aeropuerto, perdió de pronto una rueda. No se le pinchó, sino que se le cayó una rueda. El señor Fico, presidente también de Eslovaquia, recibió 5 tiros porque no estaba de acuerdo en que había que llegar a una negociación entre los contendientes por el tema de Ucrania. Y los poderes fácticos que quieren la guerra, pues le enviaron un recado en forma de un sicario, ¿no? Así que estamos viendo cómo se juega también con otros elementos. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, el señor Zelensky, que es el pato muerto en esta batida de caza, es el pato muerto, ha dicho que un dron, evidentemente ruso, había estallado, había impactado contra la central nuclear del Chernóbil, contra lo que queda de la central nuclear del Chernóbil, ¿no? Es decir, ¿qué interés tiene Rusia en atacar la central nuclear que ellos mismos protegieron después del accidente de Chernóbil, ¿no? Lo más fácil, lógicamente, es que haya sido el propio Zelensky, que está absolutamente fuera de juego con lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que Estados Unidos, el señor Trump, ha reconocido su derrota militar. Esto es lo que ha pasado. Lo pueden pintar como lo pinten. Hoy el señor Vance, el vicepresidente, que está en la cumbre de Múnich, está diciendo que gracias al liderazgo de la primera potencia y las sanciones aplicadas a Rusia, hemos conseguido que Putin cogiera el teléfono, ¿no? Cuando la realidad ha sido, si es que se ha producido esta llamada, digo, que el señor Putin es el primero que ha cogido el teléfono para llamar el señor Trump ha cogido el teléfono el primero para llamar al señor Putin y ponerse al habla y a ver qué sacan de esta conversación. ¿Qué se ha reconocido? Fíjense, importantísimo. El señor Trump ha dicho que Ucrania no va a entrar en la OTAN, ni borracho.
Y por tanto, la OTAN no va a invocar el artículo 5 de defensa automática para enfrentarse con China, con Rusia. Segundo, es que lo de China a veces se me escapa porque el fondo de la cuestión, el enemigo a batir cuando se arregle la situación con Rusia es China. De eso también hablaremos después. ¿Qué más ha dicho el señor Trump? Uno, su secretario de Estado ha reconocido que las fronteras no son las del año 24, lo cual del año 14, perdón, nos está diciendo que las fronteras del año 14 eran las fronteras de Ucrania. Está reconociendo un hecho objetivo, que hasta ahora se negaban a decir. Decían que las fronteras eran únicamente las fronteras del año 22 y que la guerra la comenzó Rusia invadiendo Ucrania. Ahora han reconocido que la guerra comenzó en el Maidán, en el año 14. Otro elemento importantísimo, ¿no? ¿Qué está haciendo Trump, el señor Trump? Pues está estableciendo los términos mínimos de la capitulación. ¿Y qué más ha dicho? Ha dicho que el territorio que ha conquistado Rusia ya no lo va a devolver. Ya no lo va a devolver. Es decir, acaba de otorgar a Rusia 4 provincias y Crimea. Así para comenzar la negociación. 4 provincias y Crimea. Por tanto, es un elemento importante, ¿no? Y segundo, una reflexión que todos nos hacemos. Al que deberían nombrar como embajador de la paz y futuro premio Nobel sería el señor Biden, que es el que ha provocado todo esto. Ha provocado nada menos que Rusia y China, que habían tenido antiguamente incluso enfrentamientos militares en una zona en disputa, Mongolia, ahora sean amigos del alma y hayan hecho un tratado prácticamente de defensa mutua. Esto lo ha conseguido Biden. Así que realmente el señor Putin le debería conceder la gran medalla de San Jorge o la medalla que tengan allá, que le otorguen a los méritos, porque realmente el señor Biden ha hecho méritos más que suficientes para que lo condecoren, ¿no? Otra cosa importantísima que estamos viendo, que ha conseguido que ha concedido el señor Trump, pues ha concedido que Europa quede reducida a la nulidad política. Europa no cuenta para nada, no es nadie. Ha conseguido una cosa importantísima, que aquí ya lo explicamos hace mucho tiempo y lo hemos repetido en varias ocasiones. El objetivo de la guerra era quedarse con las riquezas de Rusia, obviamente, cuando Rusia quedara desmembrada, y por otra parte, conseguir que Europa, que era un candidato, un rival económico muy importante respecto a Estados Unidos, quedara atrasada y quedara atrás en la carrera del progreso económico. Y eso lo ha conseguido el señor Biden. Eso sí, eso es uno de los aciertos del señor Biden, que ha conseguido destruir realmente a Europa como rival económico. Encima, el señor Trump está diciendo que ellos se retiran, que ellos lo único que quieren es el dinero y que la carga para la reconstrucción de lo que quede de Ucrania, si es que queda algo, la carga sea para la Unión Europea. Además de que la Unión Europea ha pagado ingentes cantidades de dinero para sostener esta guerra, que no ha servido para nada, y que además, por si faltara poco, ahora vamos a tener que pagar aranceles a los productos que aportamos a Estados Unidos. Así que el negocio para Europa es un negocio redondo, tan redondo que yo lo conversaba el otro día con algunos compañeros en la facultad, que todos veíamos más o menos con la misma idea, ¿no? Estamos en la época de derribo de la Unión Europea. Y esto es una cosa que muy pocos analistas se atreven a decir públicamente porque queda feo, pero es la realidad. La Unión Europea va en una caída libre para su propia desunión. Y esto va a implicar, puede tener incluso implicaciones específicas incluso en el tipo de moneda. Estoy pensando en el euro. Así que todo está interrelacionado, ¿no? Es decir,
los políticos europeos, frente a Trump, frente a Biden, se mostraron como vasallos, no como gente que defiende los intereses nacionales, efectivamente, como tú bien indicas, Roberto. Y el señor Trump, el señor Biden y el señor Trump ahora los trata como vasallos, a golpes y a patadas, si me permite la expresión, en el trasero, porque no cuentan nada. La señora Ursula von der Leyen ha quedado muda y ciega, y eso es importante. Y fíjense, Occidente tiene una idea completamente desdibujada de su importancia como países, ¿no? Hay un hecho objetivo que yo a veces recuerdo y explico en algunas emisiones. Hubo un momento en el año 22, que Macron y la señora Ursula von der Leyen, unos meses antes del inicio de la guerra, fueron a visitar Pekín. Fueron a hacer una visita presidencial a China. Los chinos son un gobierno que tiene miles de años de historia diplomática a sus espaldas. Y lo recibieron al presidente francés y a la señora Ursula von der Leyen como se merecen. Al presidente francés le ofrecen, cuando baja del avión, la alfombra roja, el cuerpo de seguridad, los militares rindiendo armas, las banderas, la música, los protocolos, de los que se recibe a un presidente de Estado, a un jefe de Estado, tal cual. La señora Ursula von der Leyen tuvo que coger las maletas, iba en el mismo avión que el señor Macron, tuvo que coger las maletas, ponerse en la cola, como todo hijo de vecino, para entrar en el aeropuerto y que le cachearan las maletas, como cualquier persona corriente. ¿Por qué? Porque para la diplomacia china, Ursula von der Leyen era una funcionaria, no era una diplomática, no era representante de nadie, era una funcionaria y como funcionaria se la trata. Esto es también otra de las cosas que vamos a ver. Por eso digo, entre otras cosas, que la Unión Europea corre un enorme riesgo de implosionar desde dentro. Los movimientos los vamos a ver estos días que se celebra la cumbre de paz en Múnich y se van a acelerar progresivamente de forma muy rápida los movimientos de explosión interna, ¿no? Porque Europa ha quedado completamente muda, no ha sabido qué decir. No se esperaban esta reacción, no se esperaban en absoluto esto y creían todavía que ellos contaban para algo en esta historia. Y está claro que no cuentan por nada. Eso por un lado. Y yo señalaría también que otra cosa terrible, ¿no? Importante. Ahora también lo sabemos porque hemos sabido que la USODAI, lo que comentábamos la semana pasada, ha financiado cantidad de periodistas y les ha pagado la nómina cada mes. Ahora tienen un problema de hacer un mes o dos que no cobran. No sé qué van a hacer, pobrecitos. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nos hemos enterado de una cosa muy importante, que nos han intentado engañar durante 3 años. Nos decían que esta guerra era por la democracia, por la libertad de Ucrania. ¿Qué libertad? Cuando en Ucrania hay 17 partidos prohibidos, la oposición está en la cárcel, los sindicatos están en la cárcel, hay detenciones y hay asesinatos políticos. Pero bueno, para Occidente eso es la libertad y los valores occidentales. Pues bien, cuando decían eso, y nos querían convencer a todos los demás que no opinábamos lo mismo y nos decían perrerías porque éramos prosoviéticos, prorrusos, pro no sé qué, pro Putin, escribíamos en cirílico, como si el ucraniano no se escribiera también en cirílico, en fin, nos decían barbaridades de ese tipo. Nosotros decíamos que era una guerra por la riqueza, por el dinero. Pues bien, sale el senador por Carolina del Sur, señor Lindsey Graham, hablando de las enormes riquezas minerales de Ucrania que él estimaba en 2 o 3 trillones, con T, no billones, trillones, en el tipo de moneda estadounidense, que eran 2 a 3 trillones y que eso era un grandísimo negocio para Estados Unidos y que ellos habían ido a Ucrania
para salir beneficiados económicamente. Que eso le ha costado al pueblo ucraniano 1 millón de muertos, esto es una cosa que no tiene excesiva importancia. Esto no tiene ni siquiera un valor para comentarlo. Eso no importa. Lo que importa es que Estados Unidos se va a quedar con gas, con petróleo, con recursos minerales. Esto es la fantasía norteamericana, la fantasía que vende Trump. ¿Por qué? Porque Trump ha reconocido que pierde la guerra, pero tiene que vender algo a su gente. ¿Y qué es lo que vende? Vamos a sacar dinero y vamos a conseguir beneficios económicos, nos vamos a hacer ricos. Claro, el señor Trump dice, nos vamos a quedar con las tierras raras. Está nerviosísimo, porque el 80% de las tierras raras los tiene China. Y ya le han dicho a los chinos que se ha acabado, que no les van a vender ni un canuto. Entonces está nervioso buscando tierras raras. Alguien le habrá dicho que Ucrania tiene tiendas raras y el tío ya ha pensado, bueno, pues me las quedo yo y hago negocio. Solo que nadie le ha explicado a este señor que el 70% de las tierras raras están en la zona que ocupa Rusia. A ver cómo le dices a los rusos que te regalen sus tierras raras, ¿no? A ver cómo lo haces, ¿eh? Va a ser una cosa divertida, ¿no? Pero esta es la realidad, una guerra por dinero. Y ahora lo sabemos. Ahora tenemos la evidencia que a esta gente les importaba un comino la muerte de 1 millón de hombres, mujeres y niños, igual que les importa un bledo la muerte de miles de palestinos en Gaza, exactamente igual. Esto es la catadura moral de Occidente. Esto es lo que enseña Occidente, su auténtica catadura moral. Tremendo lo que dices. Oye, tengo muchas preguntas. A ver, por un lado, ¿cómo analizas la actitud de Donald Trump? Ya sé que lo prometió desde que empezó la campaña y de que esta guerra yo la acabo en un día, en una hora, rápido, en un santiamén, así tú. Pero ¿cómo analizas qué hay en Donald Trump para haber levantado el teléfono y hablar con Putin? ¿Hay estrés? ¿Hay miedo? ¿Hay cierta felicidad porque va a ser negocios? ¿Cómo ves? Esa sería una pregunta y te hago las 3 preguntas pues para que escojas por dónde empezar. 2, sí están muy frustrados. Por ahí veía a Josep Borrell en creo que Televisión Española hace unas horas, furioso de que esto no se hace así, que Donald Trump está negociando con Putin, dejando completamente fuera a la Unión Europea, y eso no puede ser, ¿no? Entonces, habría que pensar cuáles serán las consecuencias de esto, porque finalmente con esto confirma, reafirma, y es una humillación tremenda después de una campaña gigantesca por parte de la Unión Europea de que vamos a dar hasta la última munición y vamos a seguir dando armas y los misiles Taurus y los misiles Storm, bueno, en fin. Entonces, ¿cuál será la reacción? Quedarse calladitos, independientemente de que tú dices que esto es el principio también del fin de la Unión Europea. 3, este jefe del Pentágono, que era presentador de televisión, Hexet, dijo al llegar a Europa hace también unas horas que porque le preguntaron, ¿se está traicionando a Ucrania? ¿Están traicionando ustedes a Ucrania? Y dijo él, no, nadie está traicionando a nadie. Esto deja de manifiesto que Donald Trump quiere la paz. Que bueno, eso es también una mentira, porque lo que estamos viendo es que también quiere las tierras raras, ¿no? Pero, dijo él, en esta negociación les va a doler a ambos bandos, van a tener que aceptar cosas que no les gusta, pero así va a ser. Por el lado de Ucrania me queda clarísimo que no le gusta porque ya Zelensky respingó y dijo que no va a haber ningún acuerdo por parte de Ucrania si lo dejan afuera, pero pues eso es un títere. Y que bueno, pues no le va a gustar, dijo el jefe del Pentágono, a Ucrania. ¿Qué no le gustaría a Rusia, que tendrá que también ceder si es que las palabras de este jefe del Pentágono pues son verdaderas? Entonces tenemos estas 3 cosas, ¿no? ¿Qué ves en Donald Trump?
si ves nerviosismo, si ves estrés, si ves miedo, si ves felicidad, si ves un gran deal, un gran negocio. Uno. Dos, ¿cuál sería la reacción de la Unión Europea en cuanto a que pues, se van a quedar fuera? Bueno, ya lo dijo Borrell, aunque ya no tiene mucho que ver, pero pues él dirigió la política de diplomacia de la Unión Europea. Y tres, esto que nos adelanta el jefe del Pentágono, que no se está traicionando a nadie, que por el contrario, los dos bandos van a tener que aceptar cosas que les dolerá. Entonces, y ahí te pregunto, ¿sí ves una traición de Estados Unidos a Ucrania? Adelante, perdón por extenderme así, pero quería englobarte para que tú escojas cómo responder. Eduardo. Bueno, vamos a intentar hacerlo una por una, intentar situar algunos elementos, ¿no? A ver, la posición del señor Trump, el señor Trump tiene lo que llamaríamos una capacidad intelectual puntual. No estoy diciendo que sea un incapaz, ni mucho menos, sino que tiene una visión de la realidad muy poco profunda. En el fondo, no deja de ser un vendedor de pisos. Es decir, él vende el piso y quiere sacar su renta, quiere sacar su margen de beneficio y lo quiere ya. No lo quiere para mañana, ni para pasado mañana, ni de aquí a 15 años. Eso no le importa, ni le interesa. Él sabe que tiene que levantar una promoción, que la promoción de viviendas se hace en 3, 4 años y quiere obtener cada año una parte del rédito. Así que tiene una capacidad de análisis poco profunda, que también se demuestra en sus asesores, que son iguales. Son gente de hoy para mañana, ¿no? No planifican, no tienen claro qué es, ni parece que les importe demasiado, qué es lo que viene a continuación y detrás de esa jugada otra y así sucesivamente. En cambio, Putin, ¿qué es? Pues es un magnífico jugador de ajedrez. Y no lo digo yo porque en política se desenvuelve muy bien, sino en sus años de agente del KGB era un maestro reconocido, no de los mejores. Rusia ha dado enormes maestros de ajedrez, pero un maestro reconocido en ese campo. Y uno de sus juegos preferidos es el gambito de dama aceptado, que es que por cierto, era una de las técnicas o tácticas, tiene, que yo recuerdo ahora, unas 65 variantes, esos movimientos. Si no me falla la memoria, me puede fallar. Pero, bueno, consiste básicamente en ceder piezas que pueden ser de relativo valor para al final acabar ganando y acabar estrujando a la pieza contraria, ¿no? Pues mientras Trump ve la necesidad de que tiene que enfocarse contra China, que es su gran rival, por eso el ataque con los aranceles, necesita acabar con el conflicto en Rusia y en Ucrania, primero porque lo ve perdido, militarmente está perdido. Segundo, económicamente no le sale a cuenta. Y el país no es capaz de soportar varias guerras de alta intensidad al mismo tiempo. Esto es una realidad objetiva. Por tanto, es lo que ve Trump. Y aparte de Trump, ve pues lo inmediato, ¿no? Vamos a aplicar aranceles y sin darse cuenta, como explicaremos, que el primer problema que se ha encontrado el señor Trump es un problema de huevos. Un problema de huevos. La docena de huevos en Estados Unidos está a $17. Para que tengamos una idea comparativa de monedas. Aquí están a 3 euros y algo, unos $3 y pico en Europa. Este es el gran problema del resultado fundamentalmente de los aranceles que ya está aplicando. Intentaremos explicarlo después si es que nos da tiempo, que ese es otro tema importante. Otra cosa que está pasando, ¿qué está pasando? Pues, por ejemplo, que la Unión Europea efectivamente está absolutamente humillada y no va a participar en las negociaciones, sino de forma más que indirecta. Nadie le va a hacer caso. Trump ha decidido y va a decidir lo que considere oportuno. Señor Putin va a pasar absolutamente de la Unión Europea porque no son nadie. Se han pegado un tiro en el pie y en la cabeza.
y ahora ya no cuentan para nada. Alemania tiene una crisis de la que no va a salir. Francia, el presidente Macron es un pendejo políticamente hablando, está ahí, un político muerto, y no hay figuras relevantes en la Unión Europea. Lo que vamos a ver en la Unión Europea, que es lo que van a hacer las clases sociales dirigentes para asegurarse de que en el momento que la Unión Europea estalle, poder controlar los movimientos sociales, poder controlar a la población, va a potenciar los partidos neofascistas en toda Europa, como estamos viendo. El crecimiento de estos partidos fascistas, ahora que somos más modernos todos, ya no son fascistas, son neofascistas, es fruto del miedo de las clases altas frente a un miedo real de que los sufrimientos que va a padecer la Unión Europea y el pueblo europeo por culpa de la estupidez de sus políticos pueden acabar en movimientos sociales muy serios contra la hegemonía del poder neoliberal, del poder capitalista en Europa. Y esto se cura, como lo han curado siempre, como lo curaron en la Segunda Guerra Mundial, potenciando el fascismo en Alemania y en Italia y en España por la Guerra Civil, pero también en Francia y también en Inglaterra, que recordemos que el Partido Fascista inglés tuvo también una importante fuerza electoral y política en la época. Eso también lo vamos a ver, ¿no? Y otra cosa más, o lo que decía el jefe del Pentágono. A ver, lo que está haciendo Putin, lo que está haciendo el señor Trump no es una traición. Eso sí. Sencillamente los vasallaos, vosotros no sois nadie, y cuando habla el rey, que soy yo, soy el señor Trump, soy el rey, los demás permanecéis en silencio. Así que no es una traición. Sencillamente es que han colocado a Europa en el lugar que le toca, en el rincón de la sala, para que no molesten. Y a Zelensky, que es un don nadie, Zelensky es el que realmente ahora lo tiene crudo, porque tiene pocas vías de solución. Políticamente está muerto. Físicamente todavía está vivo. Pero yo le puedo asegurar que, intuyendo cómo es la política en Ucrania, los cuchillos se afilan ya en este momento. Y no lo digo en sentido figurado. Es decir, que la vida del señor Zelensky puede correr un grave peligro porque algo habrá que hacer. Es decir, el señor Zelensky no es nadie para negociar. Putin lo ha dicho. No es nadie porque no es presidente de su país. No representa a su país. Hace 11 meses que se tenían que haber hecho las elecciones que no se han hecho y por tanto ese señor no es representativo según la propia Constitución. Así que antes de desarrollar un plan de paz se deberán hacer elecciones en Ucrania para decidir quién es el líder que tiene algo de verisimilitud para negociar algo. Porque evidentemente Zelensky no tiene esa capacidad. No es porque sea incapaz, que también, sino porque políticamente no está capacitado, puesto que no es nadie. Y vuelvo a repetirlo, no es nadie. Así que el jefe del Pentágono va a pasar olímpicamente de Europa, igual que va a pasar olímpicamente de Zelensky, y me atrevo a plantear que va a pasar olímpicamente de la OTAN. La OTAN va a quedar, veremos si después queda OTAN, porque Estados Unidos puede acabar rompiendo el lazo transatlántico de Estados Unidos, de Washington, con Bélgica, donde está el centro operativo de la OTAN en Europa, ¿no? Puede acabar perfectamente con esto. Ya no le aporta nada a la OTAN europea. Ya no le aporta nada. Ha sido un desastre. Y ahora Trump se tiene que focalizar en China. ¿Cómo lo vemos que se va a focalizar en China? Ya doy un ejemplo. ¿Qué ha pasado en Corea del Sur? En Corea del Sur ha habido un golpe de Estado y una situación social explosiva. Es posible que Corea del Sur era un competidor importante también de Estados Unidos, que hemos desde la perspectiva del señor Trump, que ha de anular. Igual que otro competidor importante es Japón. Japón también puede ser anulado, porque es otro competidor económico. Y Estados Unidos no puede permitir
más competidores económicos porque tiene una economía muy maltrecha. Bien, Eduardo. ¿Cómo estaba riéndome porque justo ahí cuando mencionaste de Macron, pues acabo de ver que Macron decía que está listo para apoyar al gobierno sirio, bueno, gobierno, al terrorista este que está ahí encabezando el gobierno sirio, que está listo para, para acabar con el terrorismo. O sea, Dios, vale. En fin, ¿cómo va a acabar esto? ¿Cómo va a acabar este principio de este capítulo? Se dice incluso que hay invitación para que Donald Trump vaya a Rusia y se vea personalmente con Putin, o que se van a ver quizá en Alemania, o quizá en Arabia Saudí también se barajaba. ¿Cómo ves tú que acabe esto? ¿Ya alertaste de que esto no es así en 2 horas se acaba la guerra y a recoger los escombros y lavar la sangre? No, no es así. Pero, ¿cómo será? ¿Cómo será el fin de este primer capítulo? Como nos advertiste al principio de que es el inicio del mundo del mañana, Eduardo. Pues el final de este primer capítulo va a ser tan complicado como el último momento, que va a ser igualmente complicado, ¿no? Aquí cada contendiente apunta a sus ideas, ¿no? Y lo que está claro es una cosa. El gran vencedor en este momento es Rusia. Rusia no tiene ninguna prisa. Contra más tiempo pase, más territorio ocupa. Contra más tierra pase, más territorio ocupa. Y por tanto, mejor es su carta de negociación. El ejército ucraniano está entrando en una situación de desmoronamiento y desintegración. Unidades completas de miles de soldados abandonan el frente y se van a su casa. Y esto es señal evidente de que la situación está en extremo complicada y está en extremo complicada para este ejército. Y en esta medida, el ejército ruso, que no tiene contendiente delante, ha ocupado pueblos con 8 soldados, porque no había nadie, porque no había enemigo, el enemigo ya se había retirado, 20-30 kilómetros para atrás. Esto está pasando. Por tanto, es una situación que se evidencia que contra más tiempo pase, más beneficios tiene para Rusia, porque más territorio va a ganar y menos problemas tendrá a la hora de imponer sus criterios, ¿no? Y, por otra parte, la Unión Europea no puede ya, está agotada para enviar más armas. El señor Trump seguirá enviando armas, porque la guerra va a continuar, va a seguir enviando armas, intentando mejorar sus posiciones militares. Pero lo que no va a hacer es implicar a sus soldados directamente en la batalla, que es lo que pretendía Zelensky. Eso no lo va a hacer. No va a entrar en ese nivel. Y que no le molestaba a Biden, ¿eh? No le molestaba a Biden si Zelensky jalaba a Estados Unidos. Sí, no le molestaba. No le molestaba porque en esta locura que había entrado el Partido Demócrata, estaban incluso dispuestos, se creían que ellos eran el pueblo elegido y que por tanto podían llegar a tensionar la situación incluso al límite de la guerra nuclear. Es lo que estamos viendo, ¿no? Esto no va a suceder con Trump, al menos tal como se plantea la situación ahora mismo, ¿no? Y esta es la evidencia. Por tanto, quien tiene prisa es el señor Trump. Por eso quería un alto el fuego rápido de ir deprisa y de, en fin, cerramos negociaciones. Pero lo que no va a hacer Rusia es ir deprisa porque ya ha sido engañada varias veces. Fue engañada en los acuerdos de Minsk, fue engañada en el 2014, fue engañada después en los acuerdos de Minsk, fue engañada anteriormente cuando se dijo que la OTAN no se extendería hacia las fronteras rusas y hicieron exactamente lo contrario, y esto es una dura enseñanza, ¿no? Una dura enseñanza. Y después fue engañada cuando se estableció un principio de acuerdo en Estambul, 3 semanas al comienzo de la guerra, que el tratado prácticamente estaba hilvanado para paralizar la guerra en aquel momento y Occidente rompió el acuerdo.
Así que evidentemente Putin tiene ahora la ventaja del tiempo, una maquinaria militar muy bien engrasada, económicamente con un nivel de desarrollo económico muy importante, un crecimiento del 5% es una barbaridad, así que no tiene ningún problema para continuar la guerra y recuperar territorio y territorio y territorio. Por tanto, hasta que no se cierren también los principios fundamentales que pretende Putin, que es asegurar que nadie va a intentar violar las fronteras de su propio país en un futuro inmediato. Esa es la clave de todo. Hasta que eso no se consiga, no se va a paralizar la guerra. Eduardo, pues muchas gracias. Ya diste la conclusión, pero otra especie de conclusión, porque hay que recordar que Ucrania, el tema Ucrania en la mesa entre Putin y Trump es el tema esencial, pero detrás hay muchos subtemas que también son esenciales para la política internacional de Estados Unidos y también para la de Rusia. Entonces, ¿tú cómo ves esta negociación? ¿Cómo ves esta negociación en el sentido de que no se dejarán cabos sueltos en temas como, por ejemplo, el acuerdo nuclear con Irán, el apoyo a Israel, la situación que hay con la India, el desarrollo de tecnología de la inteligencia artificial? Me imagino que, o sea, si resolvemos Ucrania, pero Ucrania es el engranaje maestro para todas estas cosas que están alrededor y que sin duda tendrán que tocarse: la seguridad del mar Báltico, los cables del internet, vamos a estabilizarla, o sea, vendrán más cosas, ¿no? Y ahora sí ya te dejo, perdón porque quitarte el tiempo, Eduardo. Sí, no, ya para concluir, efectivamente, es un poco lo que veníamos situando. Esto es solo el principio de un proceso muy largo, donde se van a discutir muchísimas más cosas que han de quedar bien cerradas antes de firmar un acuerdo de paz consistente, que no solamente va a abarcar al tema de Ucrania, sino que abarcará, como tú bien señalas, otra multitud de efectos tan importantes o más como el tema de Ucrania. Así que se está dibujando un nuevo mundo, y por eso decíamos en la entrada decíamos de que este es el primer día del futuro, ¿no? Del nuevo futuro, ¿no? Que también, además, yo añadiría una última cosa, es el primer día del mundo del mañana, pero que, y eso es importante, ese mañana no será marcado por Occidente. Y ahí está también una de las claves. No lo marcará Occidente, lo marcará seguramente la relación entre Rusia, China y Asia. La imagen del día 8 de mayo, cuando el presidente Xi Jinping acuda a la Plaza Roja a ver el desfile de la victoria en Moscú, y 25 presidentes de respectivos países que estarán presentes también como mínimo en la conmemoración del Día de la Victoria, marca el principio de ese nuevo mundo del que estamos hablando. Gracias, es Eduardo Luque. Eduardo, gracias por poner a nuestra disposición tu conocimiento, tu investigación, tu capacidad crítica y tu reflexión. Y bueno, pues nos podemos ir al trabajo, a dormir o de paseo con un mundo más abierto, con más elementos para saber qué está pasando. Yo te lo agradezco mucho y sin duda es parte de esta noble labor que hacemos todos, que incluso otros canales también, hermanos de algunos otros amigos, que estamos aquí pues como un compromiso ético con la humanidad, de tratar de aportar elementos para que la conciencia humana crezca un poquito más y se aleje de los culebrones y de las telenovelas que nos
quieren distraer. Y no solo telenovelas en la televisión, también los políticos hacen su propio culebrón y telenovela para que no veamos las cosas que se nos vienen encima o que nos están quitando, como las pensiones, que ese es un tema muy importante. Eduardo, un abrazo gigante. Gracias, hermano. Gracias. Y a ti que nos ves. No, gracias a ti. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo también, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima. Y buenas noches en donde sea, en cualquier parte del mundo. Buenos días. Nos vemos.